Bienvenidos a Poder Joven, gracias por estar con nosotros en sintonía como cada sábado. En esta entrega nos sentimos muy motivados porque contamos con la presencia de un joven líder que está con una lucha muy fuerte en contra de la impunidad y la corrupción, que es un flagelo que nos arropa en la República Dominicana. Con nosotros, Claudio Camaño Vélez. Gracias de verdad, gracias Laura. Un placer tenerte con nosotros. El placer es nuestro, de verdad que nos honran y nos comprometen con esta invitación. El hecho de que ustedes nos den esta oportunidad de utilizar este espacio para poder llegarle a nuestra población, sin duda hace que nos sintamos comprometidos pues, con hacer las cosas bien. Excelente. Claudio, vienes de una familia de peso que ha derramado sangre por la República Dominicana y nuestro bien común. ¿Qué representa para ti esto? Fíjate, sin duda para mí representa un gran compromiso. Tal vez muchas personas, a veces yo me río porque muchas personas dicen, no, tú la llevas fácil, porque uno tiene pues varias personas de mi familia, tanto el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó como mi padre, Claudio Camaño Grullón, pues hicieron grandes aportes a nuestro país. Pues hay personas que entienden como que eso ya pone a uno en un paso de ventaja. Y claro, no voy a negar que sin duda cuando las personas escuchan nuestro apellido, pues tienen una impresión positiva, pero también uno tiene el compromiso de hacer valer esa impresión positiva. Yo entiendo que es todo lo contrario, no es tan fácil, el peso es tan fuerte que tienes una gran responsabilidad. Sin duda es una gran responsabilidad, porque uno sabe que no solamente yo estoy poniendo en juego con mis actos, no solamente estoy poniendo en juego mi figura, mi persona, sino que estoy también poniendo en juego la figura y el ejemplo de personas a las cuales yo no puedo quedarle mal, como es mi padre, Claudio Camaño Grullón, y como es el presidente Francisco Alberto Camaño. Esas personas dedicaron su juventud. En el caso del presidente Camaño, ofrendó su vida. Claro. Y en el caso de mi padre, pues dedicó toda su vida a luchar por un mejor país. Y uno venir a negociar con eso, como hace mucha gente. Claro. Eso sin duda sería algo que yo no creo que todo el dinero del mundo que yo pudiese conseguir me ayudaría a pagar esa carga que me generaría traicionar eso. Claro. Si te mencionan Playa Caracoles, ¿qué sentimiento te trae y qué entiendes que debe significar para nuestro país? Fíjate, esa historia, que es una historia que además de conocerla a través de los libros y documentales, pues también la conocí de primera persona, de mi padre, que fue uno de los protagonistas de la expedición guerrillera de Playa Caracoles. Para mí, cuando yo pienso en Playa Caracoles, pienso en muchos sueños, en muchas esperanzas, porque de hecho yo hice un escrito. A mí me gusta escribir y de hecho tengo la oportunidad de que me publican, sobre todo estoy escribiendo para el periódico El Día, todos los jueves, así que ya ustedes saben, los jueves. Bien. Un espacio para expresarte. Sí, y uno de esos hice un escrito se titulaba Lo que traían los guerrilleros en sus mochilas. Y ahí yo decía que los guerrilleros trajeron en sus mochilas, trajeron alimentos, trajeron armas, municiones, explosivos, trajeron medicamentos, trajeron dinero, pero sobre todo en su mochila traían muchos sueños y esperanzas. Y que esos sueños y esperanzas están aquí. Esos sueños y esperanzas están esperando que nosotros los retomemos. Y cada vez que pienso en eso, no pienso en Playa Caracoles como un fracaso. Sin duda pudo ser un fracaso militar, porque no lograron el objetivo militar, pero fue una victoria política. Y para que la población entienda por qué una victoria política, porque en una guerra lo que se busca no es matar al enemigo, es quebrantar su voluntad. Y la voluntad de ninguno de ellos fue quebrantada. Francisco Alberto Camaño pudo haber salvado su vida, arrepentirse, de pactar en este caso con el régimen de Balaguer, pero él prefirió perder su vida que perder la razón. Y por eso a él lo mataron, pero no lo derrotaron, porque no le quebrantaron su voluntad. Y por eso hoy nosotros, cuando digo nosotros no me refiero a nosotros la familia, sino a nosotros el pueblo dominicano, seguimos esa lucha de Francisco Alberto Camaño. Y seguimos viendo a Francisco Alberto Camaño como un referente de lo que nuestro país necesita. Porque si él hubiese claudicado, entonces hubiese perdido, hubiese salvado su vida,
pero hubiese perdido su lucha. Entonces, y claro, y cuando pienso también en Caracoles, un gran compromiso, porque esas personas que vinieron junto a Francisco Alberto Camaño eran jóvenes, jóvenes que tenían, jóvenes con familia, con amigos, con novias, con esposas, con hijos, muchos de ellos, pero personas capaces de desprenderse del yo y colocar el nosotros por delante, desprenderse de sus comodidades, para luchar por un mejor país para todos. Y yo reflexiono, Claudio, y considero que esta historia de este legado debe ser más impregnada en las generaciones muy recientes, que si tú le preguntas a un joven, tal vez de segundo bachillerato, no conoce ese legado de Francisco Alberto Camaño. Fíjate, sin duda, una vez a mí un guachimán, un vigilante, porque uno de cualquier persona uno puede aprender. Claro que sí. Yo una vez estaba conversando con él y esa persona me dijo una frase que sintetiza el por qué la historia de Francisco Alberto Camaño no se le cuenta a nuestros jóvenes y por qué la historia de los compañeros que vinieron con Francisco Alberto Camaño aquel 2 de febrero de 1973 no se le cuenta a nuestros jóvenes. Ese señor me dijo, es que cuando uno piensa en Francisco Alberto Camaño, uno se indigna. O sea, cuando uno piensa en Camaño y ve lo que tenemos hoy en día, la gente se indigna. La gente se indigna. Entonces, por eso es que este sistema político que tenemos no puede enseñarle a nuestros jóvenes, porque ¿cómo tú le vas a enseñar a nuestros jóvenes la historia de Francisco Alberto Camaño y luego le vas a decir, y esto es lo que tenemos? Entonces, no puede, porque le está enseñando precisamente la antítesis de lo que hay actualmente. Entonces, cuando tú a esos jóvenes los nutres con el ejemplo de Camaño, con el ejemplo de Lane José, con el ejemplo de Hanle Herman, de Holguín Marte, de Payer Ulloa, de Galán Durán, de Alfredo Pérez Vargas, de Toribio Peña Jaques, tú a esos jóvenes tú le estás dando la herramienta ideológica para que ellos enfrenten los males de este sistema. Entonces, y el sistema educativo lo controla el sistema político, porque es el Ministerio de Educación el que determina el currículum, lo que se le enseña a nuestros jóvenes en las escuelas. Entonces, y precisamente, ha sido un proceso claro. Hoy en día, de hecho nosotros al inicio de este año escolar, estuvimos visitando, acompañando en el inicio de año escolar, a dos liceos, que hay en la provincia de Santo Domingo hay dos liceos que llevan el nombre de Francisco Alberto Camaño de Oñó. Uno en Santo Domingo Norte, en Buenavista, y otro en Santo Domingo Oeste, en la ciudad Juan Bosch. Y de hecho, vamos a mantener un contacto bien directo con estos centros. Y eso muestra que incluso por encima hasta de la resistencia de este sistema, se ha ido imponiendo la necesidad de mantener vigente la figura de Francisco Alberto Camaño de Oñó. Como incluso se ha impuesto, porque nosotros hoy día, y es importante que la población lo entienda, Francisco Alberto Camaño aquí vino a enfrentar el régimen de Joaquín Balaguer. Pero Joaquín Balaguer, precisamente, quien le parta la antorcha a Leonel Fernández y al PLD, que son los que actualmente nos gobiernan. Y es una pena, y hay que decirlo, que en los gobiernos del PRD tampoco hicieron nada. Es una pena que Leonel Fernández, que es heredero de Balaguer, es el gobierno que es el gobernante que más ha hecho por la memoria histórica reciente de nuestro país. Es una pena. Sería como defraudar eso indigna. Sin embargo, los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, que precisamente Francisco Alberto Camaño fue presidente en el 65, supliendo la ausencia de Juan Bosch, que ganó por el PRD. Quiere decir que básicamente Francisco Alberto Camaño es un presidente del PRD, fue presidente a través del PRD, porque fue designado por los congresistas del PRD, que lo designaron presidente en 1965. Sin embargo, esa organización política, cuando estuvo en el poder, no hizo lo que tenía que haber hecho para destacar, para resaltar la figura de Francisco Alberto Camaño. Y es una pena que tenga que ser en gobiernos que son herederos de Joaquín Balaguer, cuando más se haya reconocido la figura de Camaño. Una contradicción, una paradoja, pero esa es la realidad. Sí.
Vemos que toda esta historia entonces ha influido en ti y ha creado una llama por el activismo social. Te hemos visto a través de la prensa en una ocasión con la famosa huelga de hambre y haciendo frente al Estado Dominicano con los gobiernos precisamente del Partido de la Liberación Dominicana. Cuéntanos qué te mueve a hacer todas estas acciones en contra de. Mira, para mí, como para algunas personas, tal vez lo más cómodo sería uno dedicarse a vivir bien, ¿tú entiendes? Uno utilizar las ventajas que le ha dado la vida. A mí la vida me dio la ventaja de tener una buena educación, de hacer una carrera. De hecho, yo soy agrónomo y también hice el derecho. Estudié fuera, en Italia, agroindustria. He trabajado estuve trabajando en Nigeria, un proyecto de desarrollo industrial. Y lo más cómodo sería uno dedicarse a vivir bien, a disfrutar la vida y a conocer el mundo. Claro. Y entiendes que si el partido del gobierno te hiciera una propuesta para que tú te adhirieras a ello, tal vez aceptaras para trabajar a favor de la juventud con el gobierno actual. Mira, que eso sería validar un sistema político que yo rechazo y que aborrezco y que le hace tanto daño a nuestro país. Eso sería de alguna manera validar es como, ¿cómo te explico? Hay una persona que se está ahorcando y tú lo que haces es que lo ayuda a levantarle un chin para que dure más tiempo ahorcándose. Tú tienes dos opciones, o deja que se termine de morir, o le cortas la soga para salvar la vida, pero no te conviertes en parte del martirio para prolongarle el martirio. Al PLD y al sistema político actual no se le puede prolongar la vida, eso hay que eliminarlo, Entonces, entrar en ese juego, y fíjate, porque el tema no es uno llegar a un puesto de gobierno, de donde uno pueda sentirse un jefe. El tema es que hay un pueblo allá afuera que se lo está llevando el demonio. Hay un pueblo allá afuera que mientras la canasta básica ronda los 30,000 pesos, gana menos de 10,000 pesos. Hay un pueblo allá afuera que no tiene salud, que no tiene seguridad ciudadana. Yo no quiero que me nombren ministro para yo andar con 5 o 6 guardaespaldas, mientras el inmenso resto del pueblo dominicano anda completamente desprotegido, merced de la delincuencia. Entonces, no es un tema yo resolver mis problemas, es de aportar a resolver los problemas de nuestra población. Tal vez hay personas que no entienden eso, tal vez hay gente que no entiende eso, porque lo que pasa, tal vez no todo el mundo ha tenido la oportunidad de tener un padre como el que yo tuve, que me hizo entender desde muy joven la importancia de pensar más allá de la solución de los problemas personales, pensar en la solución de los problemas colectivos y cómo ayudando a la solución de los problemas colectivos podemos vivir en una mejor sociedad y disfrutar esa mejor sociedad nosotros. Pero no es resolver mis problemas, no es yo tener una casa grande y una verja grande con una malla electrosoldada, es yo poder caminar en las calles de mi país sin temor a que me maten para robarme un celular. A mí me gusta montar bicicleta, yo a veces no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí es un peligro. La seguridad ciudadana ¿Entiendes? es uno de los principales problemas. Oye, lo que yo quiero no es andar en una jipeta de al año, yo lo que quiero es andar en bicicleta, yo lo quiero andar a pie por las calles de mi país sin temor a que me maten. Eso es lo que yo quisiera. Tú comentabas, Claudio, en un video que tuve la oportunidad de ver en tu cuenta de YouTube, que los cambios se hacen desde los espacios de poder. Entonces, ¿sobre la base de qué entiendes que puedes lograr aportar desde tu figura? Bueno, sin duda los cambios se hacen de los espacios de poder y hay que conquistar esos espacios de poder. Y hay que ir aportando a la estructuración de un nuevo liderazgo político en nuestro país. Pero no un nuevo liderazgo político, no es políticos jóvenes haciendo política vieja. Exacto. No. Esto no es un tema generacional. Es un tema del tipo de naturaleza de las personas que están haciendo política. Tenemos que aspirar a una sociedad que esté gobernada por personas con un compromiso social, con una vocación real de servicio. Y es por eso que yo constantemente le hago la invitación a los dominicanos y dominicanas que queremos un mejor país, que nos involucremos. Nosotros hemos estado viendo el juego desde las gradas. Desde las gradas hemos estado viendo el juego. Pero tenemos que entrar al terreno de juego, a pichar nuestro juego, a batear nuestro juego. Nosotros no podemos seguir esperando que otros hagan por nuestro país lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer por el país.
somos nosotros. ¿Queremos un mejor país? Nosotros es que tenemos que construir ese mejor país. Y lógicamente los espacios de poder. Esto no es un tema solamente de hacer la oposición al PLD, es de quitar al PLD de ahí. Pero no solamente al PLD, sino de que el PLD sea la culminación de este sistema político, un sistema político basado en el clientelismo y en la corrupción. Nosotros, aquí lo que fue la era de Trujillo y los 12 años de Balaguer, había un sistema político basado en el terror. En el terror. Trujillo no tenía que comprarte, Trujillo sencillamente, o tú estabas con él o te mataba. Lo vimos los 12 años de Balaguer. Luego el mismo Balaguer, en sus 10 años cambia él mismo su esquema. Y entonces inicia el sistema político clientelista, el sistema político de la compra. Te doy un apartamento, te doy una botella, te doy la fundita. Eso lo inició Balaguer. Y entonces a partir de que Balaguer instauró eso, se fue perfeccionando y aumentando. Un sistema político basado en el clientelismo y en la corrupción para poder alimentar ese clientelismo. Y el PLD lo que ha hecho es perfeccionar ese sistema político y eso hay que eliminarlo ya, porque la economía dominicana sencillamente no resiste más ese sistema político. Nosotros, para que la población tenga una idea, Danilo Medina en 6 años de gobierno, ha incrementado la deuda pública en un 82%. De aquí al 2020 la habrá aumentado más de un 100%. ¿Qué están hablando de reelección? El pueblo está cegado. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente Danilo Medina habrá tomado más préstamos, habrá endeudado más a la República Dominicana que todos los gobiernos anteriores juntos. Es una cosa insólita. Ya nosotros debemos más del 60% del Producto Interno Bruto, más de la mitad de la riqueza que produce nuestro país, más del 50% del gasto del Estado, del gasto público del Estado, es para el servicio de la deuda, para pagar préstamos e intereses. Más del 25% de los ingresos del Estado, lo que el Estado recoge, los impuestos y todas las cosas, eso se va solamente en intereses. Solamente en intereses de la deuda estamos pagando más del doble del presupuesto de educación. Es una cosa insólita, es insólito. Y así el presidente tiene el descaro de decirle a este país que todo va bien porque él está pagando las deudas. ¿Pero quién él? ¿De su bolsillo? ¿Del dinero del futuro de sus hijas que él está pagando eso? No, él no está pagando los préstamos, lo estamos pagando nosotros, los dominicanos. Los dominicanos que están pagando, es una falta de respeto, él decir que él está pagando los préstamos. Él no paga nada, porque él no echa combustible, él no compra comida, porque el dinero que él tiene, somos nosotros que se lo pagamos. Sale de la miseria y la costilla de este pueblo. Claro. En este país, los motoconchistas pagan más de 10.000 millones de pesos al año de combustible de la gasolina, mientras las cúpulas empresariales se les exonera el combustible. Claro. Háblanos de esta lucha que tienes en relación al combustible. ¿Cuál es tu aporte y qué entiendes que puedes hacer? Fíjate, nosotros, a propósito, ¿no, verdad?, de que toqué el tema de los combustibles, sí, nosotros hemos iniciado una lucha con el tema de los combustibles, porque el gobierno está teniendo, es un uso, es algo abusivo, indignante lo que está haciendo con los combustibles la República Dominicana. Para que la población tenga una idea, la gasolina, que aquí llega a 113 pesos el galón al muelle, que llega la gasolina, no el petróleo, no, la gasolina, esa misma gasolina que llega a 113 pesos, cuando llega a la población, llega a 140 y pico de pesos. Más del doble. Porque, bueno, aquí yo tengo un gráfico de la estratificación. Fíjate cómo el 46% es el combustible, un 37% son los impuestos y un 19% se lo llevan la intermediación, o sea, los distribuidores, claro, los detallistas y los transportistas. Se queda en manos del empresariado. Entonces, ¿y eso? ¿Qué pasa con eso? Que eso afecta directamente la competitividad de la República Dominicana. No es solamente un tema de que estamos comprando combustible caro, es un tema de que eso hace incrementar los gastos de producción. Y en una economía globalizada, eso hace que tú no seas competitivo y que tú entonces tengas lo que tú produces aquí, no puedes venderlo afuera porque sale muy caro producirlo. Entonces lo que hace es que como sale muy caro producir las cosas, tú lo que haces es que importas las cosas. Y eso es algo muy... ¿Pero qué pasa? Que cuando tú
compras más de lo que tú vendes, o sea, cuando tú gastas más de lo que tú produces, claro, si una persona gana 15,000 pesos, pero está gastando 20 y 25,000 pesos todos los meses, ¿qué va a pasar con esa persona? Que va a quedar en bancarrota. Entonces, esa es la situación que nuestro país tiene. Tenemos una balanza negativa, una balanza comercial negativa de más de 9,000 millones de dólares todos los años. Nosotros estamos exportando 7,000 millones de dólares y estamos importando 16,000 millones de dólares. Con una balanza comercial negativa de más de 9,000 millones de dólares. Eso va empobreciendo a nuestro pueblo. Claro. Y para compensar eso, ¿qué hacemos? Lo mismo que haría una persona en su casa. Pide préstamo, va donde el prestamista, va al banco, va a la compraventa. O el pluriempleo también. Pero al final, sí, pero cuando la persona del pluriempleo aumenta su capacidad de producción. Pero el Estado Dominicano no está aumentando su capacidad de producción, que debería ser lo que está haciendo, aumentando su capacidad de producción. Lo que está haciendo es incrementando la deuda. Que eso es tan irresponsable, para que el pueblo entienda. ¿Usted sabe cómo se llaman los bonos? Se llaman bonos soberanos, que es uno de los principales instrumentos de contratar deuda pública. ¿Y por qué se llaman bonos soberanos? Por algo muy sencillo, porque ponen en garantía la soberanía de la República Dominicana. O sea, la deuda pública está poniendo en garantía la soberanía de nuestro país. Están hipotecando, están empeñando. Así como usted lleva una televisión y le empeña la compraventa, están empeñando nuestra soberanía. Eso están haciendo estas personas, eso es criminal. Claro. Claudio, vamos a una pausa comercial para cumplir nuestros compromisos. Perfecto. Tras la pausa comenzaremos a hablar acerca de otros temas más personales. Perfecto. Continuamos con más del contenido de Poder Joven. Gracias por estar con nosotros y estamos conversando con Claudio Camaño Veloz, quien es activista social. Vamos a hablar un poquito de esa vida personal de Claudio. Nos comentabas que eres técnico agrónomo y también licenciado en Derecho, de esa experiencia académica y también más adelante cuando fuiste parte del movimiento Felabel en la UAS. Ah, sí, bueno, dime tú por dónde te gustaría empezar. Vamos a hablar de tus carreras académicas. Bueno, yo hice la agronomía en el Instituto Politécnico Loyola, en San Cristóbal. Luego ahí me obtuve una beca para ir a estudiar agroindustria en Italia. Regresé y me especialicé sobre todo en desarrollo y gestión de proyectos agrícolas, elaboración de planes de factibilidad técnica y económica, porque ya la agricultura es cada vez más tecnificada, más científica. Sí. Ya es un comportamiento cada vez más empresarial. Ya la agricultura pasa de ser un arte a ser una empresa y tiene que manejarse con criterios de rentabilidad. ¿Y lo ejerces? Sí, claro. Sobre todo nos hemos especializado mucho en el tema de lo que son cultivos ambiente controlado, que es lo que comúnmente conocemos como invernadero, aunque realmente en el país no hay invernadero. Los invernaderos lo hay en Canadá. Ahí en el norte de Europa hay invernaderos, pero aquí no hay invernaderos. Aquí lo que hay son cultivos bajo ambiente protegido o en el mejor de los casos bajo ambiente controlado. Tú controlas una serie de factores. Pero claro, eso es porque sin duda aquí no se necesita controlar elementos, hacer tanto controles sobre elementos como la temperatura y otros elementos de ese tipo, sino tú lo que tienes es que proteger el cultivo de las enfermedades, del exceso de humedad, etcétera. Y claro, eso ha incrementado muchísimo la productividad. Tú puedes obtener por unidades de espacio entre campo abierto e invernadero 20 veces más. O sea, además estandarizar, tener un producto más regular, disminuir el uso de agroinsumos, tener un producto más saludable, tanto que se ve estéticamente como para el consumo, porque tienes que aplicar menos pesticidas. Nos hemos ido en esa área. De hecho, yo fui profesor en el Politécnico Loyola por 2 años en la escuela de agronomía. Luego entonces de ahí me fui a trabajar a Nigeria, en África, un proyecto de desarrollo agroindustrial. Interesante. Fue una experiencia muy bonita, pero también allá nos encontramos con el fantasma de la corrupción. Nos dimos cuenta todo el entramado de corrupción que operaba también en esa empresa, porque era una empresa privada, pero que trabajaba con fondos del Estado.
Y cuando nos dimos cuenta de eso, yo le dije al presidente de la empresa, le dije, mire, yo no puedo venir aquí a hacer aquí lo que yo aborrezco que se haga en mi país. Me acuerdo que me dijo él con una risita, me dijo, no, no te preocupes, Camaño, que siempre que tu cheque esté llegando todos los meses, todo está bien. Y yo le dije, bueno, le dije una palabra que no puedo decir aquí por respeto al medio, pero después de decirle esa palabra, le dije, mira, si esto fue lo que a ti te enseñaron en tu casa, a mí en mi casa no me enseñaron eso. Yo en ese momento ganaba en África más lo que ganaba un diputado en este país, ¿entiendes? Eso me llegaba completamente limpio. O sea, que tus valores te definen y los mantienes siempre en la práctica. práctica. Oye, es que mire, es que hay cosas, es que hay cosas. Mi padre me enseñó a mí que la mejor comida de la que uno se gana, honestamente, ¿entiendes? Si tu honradez es lo que te permite comer arroz con huevo, disfrútalo, que esa es la mejor comida. Sí. Pero la comida mal ganada, por deliciosa que parezca, no es buena, ¿tú entiendes? Y esos fueron los valores que nos dio nuestro padre. Cuando regresamos de Nigeria, entonces avanzamos, después de ya tener un poco más avanzado nuestros estudios de Derecho, le pedí al Politécnico que me permitiera ingresar al Departamento de Ciencias Sociales para dar clases de cívica. Okay. Estuve impartiendo cívica durante 2 años y ya luego cuando vinieron las elecciones, pues solicité mi separación del cuerpo académico para poder dedicarme un poco más de lleno en el tema de la política. Además también porque entendí que como yo daba una clase de cívica donde parte de los temas que tenían que tratar eran temas de política, de hecho había una materia que se llamaba los partidos políticos, entendía que mi criterio de enseñanza podía estar un poco viciado por mi candidatura política y no creí que entendí que iba a haber un choque de interés, aunque esos estudiantes ni podían votar porque no tenían edad para votar, ni vivían en mi circunscripción porque yo soy de Santo Domingo Este y yo soy de San Cristóbal, pero igual entendí que no era lo correcto y no iba a ser lo sano para el Politécnico tener a un dirigente político que hacía política de oposición, dando clases en una entidad que aunque era administrada por los sacerdotes jesuitas, recibe subsidios de parte del gobierno. Entonces, tener un político de oposición dando clases en una entidad que es financiada por el gobierno, eso podía traerle algún tipo de inconvenientes a esa institución, a la cual yo le tengo un agradecimiento inmenso y que yo jamás pudiese permitir que por una situación mía se viera afectada esa institución. Entonces, y bueno, con respecto a lo de... ¿Del Felabel? Eso fue una experiencia interesante. De hecho, fue mi primer fogueo en elecciones. Porque aunque era una elección estudiantil, pero básicamente hay muchos elementos comunes. Fue una experiencia muy bonita. Sobre todo el perder la timidez de hablar con la gente. Mira, es difícil mirar a una gente a los ojos y decirle, mira, yo necesito que tú confíes en mí. Sobre todo mirar a la gente a los ojos, gente que reiteradamente ha sido traicionada, y decirle, mira, yo sé que tú no confías en nadie, yo tampoco, pero yo necesito que tú confíes en mí. O sea, eso es difícil. Yo recuerdo que la gente tenía mucha fe de esa propuesta estudiantil que tú presentabas, porque si bien es cierto, este tipo de movimientos son esa plataforma que utilizan los jóvenes antes de llegar a cualquier partido político, porque son movimientos estudiantiles con mucha fuerza en la Universidad del Estado. Sí, yo personalmente tenía mucha fe en lo que estábamos haciendo. Yo digo que a veces es difícil tú incitar a un sentimiento que tú mismo no llevas, tú ves. Yo tenía mucha fe en que podíamos hacer grandes transformaciones, pero sin duda nos dimos cuenta al tiempo de estar ahí, yo quedé como secretario de Bienestar Estudiantil. Me acuerdo que habían varias entradas económicas que tenía la federación. Yo dije que yo no iba a topar un peso hasta que no se hiciera un saneamiento económico en la FED, que había que hacer que había que sanear eso y clarificar, y que hasta tanto yo no iba a tocar un peso de la federación, que yo iba a buscar la forma de autogestionar los recursos que necesitaba nuestra secretaría para operar. De hecho, era de las pocas secretarías que tenían algún tipo de operación, pero al final nos dimos cuenta que era tanta no voy a decir el recelo, sino porque como ellos veían que uno tiene una serie de valores diferentes, veían a uno como un enemigo. Bueno, sí. Y claro, yo era enemigo de esas malas prácticas que se estaban dando ahí.
Al final comenzaron a hacerme que fuera imposible llevar a cabo cualquiera de los proyectos que en un principio tuvimos. Y al final lo que hicimos fue presentar nuestra renuncia ante Eso quería aclarar porque en los medios se dijo Sí. como que ellos te expulsaron de ese movimiento. ¿Qué tiene de cierto eso? Mira, es muy simpático porque allá en la UAS hay grupos estudiantiles que se comportan como mafias. ¿Qué pasa? Que hubo un estudiante del comedor que abusaron de él, le dieron un golpe porque él no quiso dejar entrar sin hacer fila a miembros del mismo grupo estudiantil al cual yo pertenecía. Y ellos lo agarraron en la zona de la embajada y le dieron un tubazo en la cabeza que hubo que buscarle 14 puntos. Wow. Me acuerdo que ese dinero tuve que buscarlo yo para hacerle unos estudios, unas cosas, porque no... hubo que resolver eso. Y el tema es que ese estudiante, independientemente que fueran del mismo grupo estudiantil, había que someterlo. Y yo era el secretario de Bienestar Estudiantil. Yo era básicamente el garante del bienestar estudiantil de los estudiantes. Entonces hicimos un expediente y lo sometimos ante el Consejo Universitario. Con pruebas, testigos, fotos, todo. Un proceso ante el Consejo Universitario. Y expulsaron a un dirigente del FELABEL. Entonces ellos entendían que yo era... que yo había hecho una acción en contra del movimiento. No, yo no hice una cosa en contra del movimiento, yo la hice al contrario, en vez de ver eso como una forma de que se estaba saneando ese movimiento que albergaba personas con conductas antisociales de ese tipo, no, lo que hicieron fue que me expulsaron del movimiento. Pero ¿qué pasa? Que la ley electoral en la UAS plantea que las candidaturas no son de los movimientos, los cargos no son de los movimientos, son de las personas. Entonces ellos me expulsaron, pero yo seguí siendo secretario de Bienestar Estudiantil. De hecho, aunque yo presenté mi renuncia en la comisión electoral, después supe yo al mucho tiempo que la comisión electoral no me aceptó la renuncia. Y yo duré siendo el titular de ese cargo hasta las pasadas elecciones, bueno, muchos años después que yo ya había incluso salido de la universidad. Son experiencias que se dan, pero de algo estoy segura, es que aprendiste bastante todo este proceso. Sí, sin duda fue una experiencia, a pesar de lo traumática, fue muy enriquecedora, porque te permite ir madurando, ir conociendo una serie de cosas. Fue una experiencia muy importante y que de hecho me ayudó a definir muchas cosas en mi vida y en mi accionar social y político. Cuéntanos acerca de esa importante experiencia que has tenido como abanderado de la Marcha Verde y en su momento como miembro de la organización política Alianza País. Sí, fíjate, estuvimos, bueno, perdón que voy a invertir el orden porque primero estuve en Alianza País y en Alianza País yo ingresé en el 2012. En el 2012, en esa fecha, yo era un ferviente defensor de la abstención electoral. Yo tenía también teoría de por qué había que no votar por ningún partido, como una forma de invalidar el sistema político. Hasta que me di cuenta y dije, ven acá, pero así sean 5 la gente que voten, esos 5 van a elegir el gobierno y esos 5 van a gobernar sobre los 10 millones que hay en este país. Entonces lo que hay que, en vez de invertir la lógica de salirnos de la política, vamos a meternos bien adentro de la política para quitar a esa gente los espacios de poder. Porque los senadores y diputados no se van a ir, tú tienes que sentarte tú ahí y decirle, mira, aquí estoy yo ahora, te fuiste. Entonces hay que ir quitando los espacios. Porque a esa gente no le importa que tú no crees en ellos, eso le va y le viene. Tú tienes que quitarle el espacio, llegando tú. Sí. Entonces, ahí ingresé en Alianza País. En ese momento eran solamente elecciones presidenciales. De hecho, fui delegado electoral allá, en la zona donde yo resido, donde nací, crecí y vivo actualmente, Los Frailes Segundos, en Santo Domingo Este. Un saludo para mi gente de Los Frailes. Y ahí fui delegado electoral y ahí vi el estar en contacto con ese proceso. Dijo, wow, pero mira, si uno convence a la gente y la gente no la convence de que venga y vote, y uno tiene aquí una persona que defiende ese voto que ve en esas urnas, se pueden lograr cambios a través de los votos. Y eso me hizo como que renovar ciertas esperanzas en la maltrecha democracia que tenemos, que hay que fortalecerla mucho. Y entonces luego de pasar las elecciones,
ingresé ya formalmente al Partido Alianza País, y en el 2016 estuve llevando una candidatura a diputado por Alianza País en la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo, que es donde yo pertenezco. También una experiencia a pesar de también lo traumático de ese proceso electoral, es un fraude multimodal. Yo tengo, y no lo digo, yo tengo pruebas de eso. Claro, la llevamos a la Junta y nos declararon inadmisible el proceso, pero esa es otra historia. Pero fue también una experiencia muy enriquecedora que me hizo entender muchas cosas, me hizo adquirir una experiencia. Y pues, pero ya después del 2016 hemos mantenido una postura más o menos equidistante de las distintas organizaciones políticas, propugnando por la unidad de la oposición dominicana. Con respecto a Marcha Verde, hemos estado ahí desde antes, de hecho, de que se creara Marcha Verde, con el colectivo Poder Ciudadano, que hacíamos las cadenas humanas frente al Palacio Nacional, y luego, pues, cuando vino Marcha Verde nos integramos de lleno, y sin duda lo vemos como una lucha cívica, pacífica, pero una lucha firme, y tenemos que apostar a que los cambios en nuestro país se hagan de esa manera. Yo veo a Marcha Verde como la última esperanza de que en este país los cambios se hagan por la vía institucional. Si Marcha Verde fracasa, si no se logra eso, entonces aquí vamos a tener que pasar a otro tipo de lucha. A otro nivel. Sí. Conversaba esta mañana con los miembros de la producción y comentábamos que muchos jóvenes como tú, sí, que le hacen frente a esa corrupción, que se indignan por sí, todo este trato que se nos da al pueblo dominicano. ¿Tú entiendes que solamente se trata de un proceso de exigir, protestar? Entonces, ¿qué hay después? Porque vemos muchos jóvenes que sí, que somos la oposición, vamos a hacer el cambio, no estamos de acuerdo con la corrupción, entonces vemos más o menos el historial que pasa luego de 5 años, tal vez se retiran y al final, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué entiendes tú que puede lograr Claudio Camaño? Mira, la lucha del 4% para la educación nos da una gran enseñanza. Se aprobó el 4%, no porque se quería, no porque Danilo quería aprobarlo. Sentaron a todos los candidatos en una mesa. Si Danilo no firmaba eso, no iba a ganar. De hecho, fíjense que ganó con un margen muy estrecho con respecto a Hipólito en el 2012, un margen muy estrecho. Si Danilo no firma eso, no llega a ser presidente. Y Danilo, por ser presidente, no solamente firmaba eso, no. Cualquier cosa. Sí. Entonces, él firmó eso porque se vio obligado a firmarlo para poder llegar a la presidencia. Pero cuando llega a la presidencia, con ese compromiso, entonces él cumple ese compromiso. De hecho, el compromiso de no violar la ley, fíjate qué cosa, el compromiso de no violar la ley, porque ya había una ley que establecía el 4% para educación. Un presidente que modifique la Constitución para reelegirse, yo creo que hay una doble moral. Y entonces ese presidente, fíjate cómo la revolución educativa no es del pueblo dominicano que luchó por el 4%, es de Danilo Medina, tipo que no hizo nada para que se cumpliera el 4%. Pero además de eso, le subió el ITEVI al pueblo, un 16, un 18, porque había que buscar el dinero para el 4%. Pero además de eso, hemos visto todo el entramado de corrupción que se ha dado en torno a la construcción de escuelas, estancias infantiles con ese dinero. Entonces ese dinero lo ha utilizado como capital político, lo utilizó esa excusa para subirnos los impuestos, y además también ese dinero fue a parar una parte importante en las garras de la corrupción. Entonces al final esa lucha del 4% que fue exitosa porque cumplió su objetivo, sí, pero vimos cómo al final el poder político hizo lo que le dio la gana con esa victoria. Entonces, y eso nos enseñó a que no es solamente exigir, no, es que tenemos que tomar los espacios de poder. El mensaje de Marcha Verde, más que un mensaje dirigido a Danilo o al procurador o a la Suprema Corte, es un mensaje dirigido al pueblo, es ir haciendo conciencia. Despertar. Y esa conciencia hay que traducirla finalmente en un resultado electoral de toma del poder político y hacer que se asuman una serie de compromisos. Por ejemplo, ¿qué se puede lograr? ¿Qué se puede lograr aquí? Bueno, lo primero que hay que lograr es que ninguno de los partidos de oposición lleven candidaturas, que todo el que vaya a inscribir una candidatura tenga que entregar una declaración jurada de bienes y una justificación de todos sus bienes. Porque tampoco podemos hablar de cambio y que la oposición esté llevando lavadores de dinero, narcotraficantes, personas con dinero mal habido a cargos de poder. Porque no es la corrupción del PLD, es la corrupción que estamos atacando, es la corrupción y la impunidad.
no la impunidad del PLD, no la corrupción del PLD, es la corrupción y la impunidad en todas sus expresiones y con todos los colores de bandera. Entonces, los partidos tienen que asumir ese compromiso. ¿Qué otro compromiso deberían asumir ese proceso político de cambio? También asumir el compromiso de aprobar en este país el referéndum revocatorio. Que todos los cargos estén sujetos a la revocación inmediata. Sí. A mí me gustaría que si yo llego a diputado, si yo no cumplo con mi promesa, que el pueblo haga así, me active el referéndum revocatorio y me den una patada por las nalgas y me saquen de ahí. No que yo diga, no, yo puedo hacer lo que yo quiera y cuando falten 6 meses para elecciones, salgo a hacer un par de allantes por ahí y convenzo al pueblo de nuevo. No, es que en cualquier momento, porque la soberanía radica en el pueblo, eso lo dice la Constitución, no cada 4 años, radica siempre en el pueblo. El pueblo tiene que tener los mecanismos para acceder a esa soberanía y poder revocar cualquier mandato. También el tema de la independencia del Poder Judicial y de la Procuraduría. No podemos tener un procurador que sea designado por el presidente, porque siempre los presidentes, Danilo designó a Jean Alain Rodríguez porque era de su camarilla, pero si llega otro presidente y va a designar un procurador, ¿va a designar un procurador contrario a él? No, va a designar un procurador leal a él, servirle a él. Entonces lo que hay que es crear los mecanismos institucionales para que el que quiera hacerlo mal se vea obligado a tener que hacerlo bien. ¿Cuáles son esas figuras políticas que entiendes que te han influenciado? Me preguntaba yo si tal vez Guillermo Moreno, porque vienes de esa camada, o si otras de nuestra historia o actuales. Bueno, sin duda la figura cuyas ideas más me han impactado es sin duda Francisco Alberto Camaño Deñón, que aunque lo conocemos como militar, pero era una persona que era impulsado por ideas políticas de tener una sociedad donde se cumplan las leyes, un país donde los recursos de nuestro país sean utilizados para el desarrollo de nuestra nación, donde el impuesto que se le cobra a nuestro pueblo sea devuelto en bienes y servicios a nuestro pueblo. Y ese sin duda es el personaje. De hecho, Francisco Alberto Camaño es el ser humano que yo más admiración le tengo en todo el mundo. Y como político de partidos, pues una de las personas que más me han impactado es el doctor José Francisco Peña Gómez. Excelente. Una persona que de niño tuve el honor de conocer en persona. Mi padre y Peña Gómez se conocían desde la escuela primaria en Mao, Valverde Mao, desde que eran niños, preadolescentes, y siempre mantuvieron una relación de amistad, y una persona que me da mucha pena que no haya llegado a ocupar la primera magistratura de nuestro país, porque sin duda era una persona con muchos valores morales y con grandes deseos de aportar a nuestro país, el doctor José Francisco Peña Gómez. Claro. Claudio, se nos ha agotado el tiempo, para nosotros es un placer recibirte, conocer a esa persona de un modo más íntimo, profesional y todas las luchas que has logrado. Te deseamos lo mejor y que a través de esa resistencia a los gobiernos actuales puedas lograr tus cometidos. Gracias a ustedes, de verdad. Para mí es más que un honor que nos hayan invitado a este espacio. Excelente. Nosotros continuamos con más del contenido de Poder Joven. Este bello atuendo que tengo en esta semana es gracias a los amigos de Baúl Azul. Puedes visitarlos en la avenida Charles Sommer, edificio Criscar número 9, local 102 en Los Prados. También seguirlos en sus redes sociales como @baulazul. El cuidado de mi pelo es gracias a las manos expertas del Salón Corte y Estilo. Estamos ubicados en la calle Correa Cidrón, casi Avenida Italia, en la urbanización Honduras. Los puedes seguir en sus redes sociales como @corteyestilord. Con la presencia de Claudio Camaño en nuestros estudios podemos confirmar de que sí existe juventud comprometida con la República Dominicana, así que tú también puedes escribirnos a poderjoven.entelevisión@gmail.com. Anímate, joven, el país cambia por ti. Hasta nuestra próxima entrega.